Hola, mi nombre es Eric Jesús Busigo Donado y en este video abordaré varios temas. Hablaremos sobre cómo inició el conflicto en Colombia, toda la evolución que ha tenido hasta los días de hoy. Veremos también esos procesos de paz que se han venido haciendo desde sus inicios, por todas esas personas que han aportado su granito de arena en la resolución de conflictos, en esa borde al conflicto armado que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Veremos también lo que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Veremos también lo que es la justicia integral de verdad y todos esos componentes que la conforman. Veremos también cómo la universidad puede transformarse en un territorio de paz y cómo puede contribuir a toda esta relación. Empezamos, pues el conflicto armado no nace y no nació con la FARC, que es lo que podríamos pensar. De hecho, el conflicto armado que tenemos aquí en Colombia nace un 9 de abril de 1948, cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, evento que da como inicio al Bogotazo, que se extendió durante más de 11 años y tuvo entre 200.000 y 300.000 muertes. A esto le sigue el Frente Nacional, de que se dio en 1958, que fueron 19 años en el que se alternaron el poder los liberales y los conservadores, que eran los dos partidos principales del momento. Esto excluyó fuerzas políticas, en donde campesinos y movimientos sociales independientes, que no eran estos dos, no tenían una representación en el gobierno. Pero este descontento y estas problemáticas dieron algo que es lo que conocemos hoy. Y todos esos son esos grupos al margen de la ley. El más popular de ellos, la FARC, nació en 1964 con Manuel Marulanda Pérez, más conocido como Tiro Fijo, alias Tiro Fijo, y Jacob Arenas, que era un campesino con ideas marxistas. El M-19 nace como una manifestación de descontento de un fraude electoral que ocurrió el 19 de abril de 1970, por eso su nombre de M-19, y fue un movimiento más urbano. Y también tenemos el ELN, que nació en 1964 también, y fue inspirado por la Revolución Cubana y fue inaugurado por Fabio Vázquez y Camilo Torres. Pero a este conflicto también se le añadieron más actores, que son como los carteles de Medellín y Cali, que financiaron paramilitares, guerrillas, hicieron mucho daño al país como tal. Esto también se le da otro, que es los paramilitares en 1997, que se conocen como las autodefensas, Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron lideradas por Carlos Castaño y en su propósito inicial era combatir la guerrilla, pero ocasionaron muchas masacres, desmovilizaciones y muchas cosas. Ahora, hubieron varios factores que contribuyeron a esto, como la desigualdad, la ausencia del Estado, la concentración de la tierra, la pobreza, la minería ilegal y la politización política, que la verdad hace mucho daño. Pero este conflicto armado también hubieron muchas personas que intentaron, de cierta manera pusieron su granito de arena para que haya paz. El primero de ellos, el primero que realmente hizo algo, fue Belisario Vitancourt en 1982 a 1986. En 1984 hace acuerdos de la Uribe con la FARC e intentó también negociar con el M-19, pero la violencia seguía continuando. El siguiente fue Virgilio Barco en 1986 a 1990. Su hecho o su contribución más grande fue la desmovilización del M-19 que ocurrió en 1990. De hecho, el evento siguiente es la Constitución del 91, donde diversos actores participantes del conflicto armado, como el M-19, fueron participantes en esta Constitución, en donde se creó la Corte Constitucional, se fortaleció la democracia y se crearon derechos que beneficiarían a la sociedad. El siguiente fue Andrés Pastrana, de 1948 al 2002, con la extensión del Caguán, donde se dieron
42.000 hectáreas, 42.000 kilómetros cuadrados a las FARC. Pero pues esto no de cierta manera no hizo tanto efecto porque las FARC se hicieron incluso más fuertes. Y lo siguiente fue Álvaro Uribe en 2002 a 2010 con su seguridad democrática, en la que debilitó a las FARC fuertemente. Él logró que muchas de las autodefensas unidas de Colombia se desmovilizaran, pero pues tuvo una mancha y bastantes críticas por lo que conocemos como falsos positivos, en donde se ocurrieron ejecuciones extrajudiciales como si fueran bajas en combate. El siguiente fue Juan Manuel Santos de 2010 a 2018, que fue bastante influyente porque aquí se firmó el acuerdo de paz más importante en La Habana en 2002. Esto fue un proceso de 2012 a 2016, pero el acuerdo se firmó el 24 de noviembre de 2016. Se instauró el Sistema General de la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y pues el actual fue Gustavo Petro, que contribuyó a la paz con su gobierno propuesto de paz total, en donde proponía disidencia, grupos criminales y fuerzas armadas. Hubieron avances, pero también hubieron rupturas de diálogos y la violencia continúa en lugares como el Catatumbo. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el Sistema General de la Verdad. Lo primero que se compone de 5 componentes. El primero, la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga, juzga, sanciona y sanciona crímenes relacionados al conflicto armado. El siguiente es la Comisión de la Verdad, que participó o se hizo posible de 2018 a 2022, y esto lo que hizo fue reconstruir la historia del conflicto. Y pues publicó un informe final con recomendaciones. La siguiente es la unidad de búsqueda, que como su nombre lo indica, busca a las personas desaparecidas. Tiene un carácter humanitario. El siguiente es la reparación integral, que busca indemnizar, restituir, rehabilitar y satisfacer a las personas que participaron en esto. Y lo siguiente son las garantías de no repetición, que se trata de las reformas sociales, la protección de derechos humanos y fortalecer la educación para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Y llegamos al cuarto ítem, que también es muy importante, y es donde vamos a hablar de cómo la universidad puede contribuir a todo esto. Y lo puede hacer fácilmente, lo puede hacer fomentando diálogos, teniendo políticas de tolerancia para esas personas que piensan diferente a nosotros, que pueden tener una opinión diferente a la que yo puedo tener. También puede hacer investigando sobre memoria histórica todo lo que pues podamos hallar. Hay muchas cosas que pasaron en el Atlántico que son bastante importantes y bastante relevantes para la historia colombiana. También pues la Universidad del Atlántico puede hacer ayudando a esas poblaciones que son más vulnerables. Lo puede hacer también de cierta manera fortaleciendo la educación en derechos humanos, que las personas sepan, que sean conscientes de los derechos que tienen, de cómo respetarlos y de cómo respetar los derechos de las demás personas. Cómo poder manifestar esos derechos, cómo exigir los derechos que tienen. Mi conclusión para todo esto es que el conflicto armado de Colombia es algo bastante tenso, es algo que tiene bastante información, es una historia lamentable pero que nos enseña muchas cosas. La historia de Colombia se ha visto con una cadena de repeticiones que nos enseñan que es más importante tolerar a la otra persona, aceptar el pensamiento de la otra persona, poder debatir con el debido respeto y con el amor posible. Que la falta de diálogo es lo que nos ha llevado hasta acá, eso es evidente, pero podemos construir una nación mejor. Muchas gracias.